doctor, va a ser un mecánico, un sastre, el alcalde de nuestro pueblo, puede ser el juez de paz, ¿verdad? O algún bufete, algún alcalde, vean, toda esa parte. Entonces, eso realmente rompe. Y cuando decían ahí, es que el profesor nunca se mantiene en el aula, siempre su aula. Después, no sé dónde anda. Decían ahí cuando llegaban los papás y yo regresaba con los niños ahí, emocionados los niños, ¿verdad? Regresaba. Fuimos a ver a tal fulano. O si no fueron a visitar a mi papá que es mecánico, fueron a visitar a mi papá que es carpintero, ¿verdad? Es decir, esa parte fundamental de la lectura. Entonces, y ese tema, ¿verdad? De los niveles de comprensión lectora es fundamental y es hacia donde vamos. Pero los niveles de comprensión lectora, ¿verdad? Aquí hay algunas preguntas. El qué, el quién, el dónde, quiénes son, cómo es, ¿verdad? Tal y como decían ahí los compañeros, ¿verdad? Esa parte que nosotros podríamos ejercitar, el con quién, el para qué, el cuándo, cuál es, cómo se llama, ¿verdad? Y el de comprensión inferencial, ¿qué pasará antes de? Algo muy importante que decía la compañera Olga, al final, ¿qué nombre le podrías poner a esta historia? ¿Verdad? ¿Qué nombre le podrías poner? ¿Cuál sería el título de esta historia? ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le podrías poner? ¿Cuál es? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas hay? ¿A qué se refiere cuando esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué inclusiones? ¿Qué crees? ¿Verdad? Esto lo estoy poniendo porque en su texto, en el texto que usted está elaborando, debe tomar algunas cosas de esto que estamos viendo, ¿verdad? Para no caer solamente en el nivel literal, sino que vamos un poquito más allá. O el de la comprensión crítica, ¿verdad? ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que pasa, verdad? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? Incluso en el texto me gustó mucho que decían ustedes, bueno, ahorita vamos a entrar en un mundo de diversión, ¿verdad? Te invito a conocer la historia de las letras o te invito a conocer el aprendizaje sobre esta grafía. Vamos, adelante, sígame, ¿verdad? Es decir, que esas palabras de mediación en su texto, pues es fundamental. Entonces, aquí hay algunas ideas. También aquí hay niveles de comprensión lectora, aquí hay algunas cosas que en cierta manera usted puede tomar, ¿verdad? Y aquí un poco en la línea que yo les decía anteriormente, la teoría de Bloom, ¿verdad? Benjamin Bloom, ¿verdad? Todo lo que él plantea en su momento. Y luego Marzano, ¿verdad? Marzano que ya nos lleva a un nivel un poquito más crítico, ¿verdad? Un poco más a la relación del aprendizaje. Aquí hay algo muy importante también cuando yo estoy en el tema de la lectura, pues hay muchas cosas. Uno, digamos, es la parte del procesamiento perceptivo, es decir, recibimos la información por los sentidos, la vista, en este caso, ¿verdad? Vemos acá la palabra casa, ¿verdad? Nos imaginamos del libro que aparece acá. Cuando leemos casa, pues ahí hay un significado, ¿verdad? El significado es la imagen y ya nos imaginamos qué es, ¿verdad? Entonces, también de casa ya nos ubicamos de la imagen porque ya hemos visto, ¿verdad? En esta parte. Hay un procesamiento léxico, accedemos al almacén de palabras, buscamos la información y le damos significado a cada palabra que leemos. Y decimos casa, sí, ya está. La casa es una casa, pues tiene ahí varios ambientes. En algunos casos, pues allí es un apartamento donde está. Ahí está el sanitario, ahí está un pequeño patio quizás, hay una salita, están los cuartos, o en muchos casos en las comunidades, por ejemplo, cuando uno va, ahí está la cocina, ahí está el cuarto y todo lo demás, ¿verdad? Entonces también parte fundamental de lo que nosotros estamos haciendo. Y por otro lado también el procesamiento sintáctico, es decir, la organización de la información en frases, ¿verdad? Ya ustedes ven acá, ya el orden de las palabras, no es lo mismo decir, por ejemplo, hajnim, que decimos nimahaj, namahaj, o ri resh chatal, o ri mes, ¿verdad?
Orimes decimos, pues no es idiomático, la parte de la sintaxis ahí no cuadra, ¿verdad? Tiene su forma. También en la parte de significado, vemos en esta parte el procesamiento semántico, ¿verdad? Accedemos al significado del mensaje global, es decir, entendemos lo que hemos leído y ahí es donde entra la parte lingüística, ¿verdad? Nosotros en el proceso de formación que tenemos, en mi formación lingüística, pues toda esta parte para nosotros como lingüistas nos interesa mucho porque buscamos realmente la palabra o enseñar la palabra de diferente manera, desde la fonología, desde el léxico, desde el significado. Y bueno, esto pues conjuga todo la parte de la lectura. Y los componentes de lectura, ¿verdad? Algo muy importante, ya vimos anteriormente el tema del texto, el tema de reconocer bien y la comprensión, ¿verdad? El texto es fundamental y el nivel superior de la comprensión es la integración de la información ministrada por el texto. Al momento de leer, pues ya nosotros podemos interpretar lo que leemos y en cierta manera emitir ahí alguna opinión de lo que realmente hemos leído. Bueno, aquí hay un cuadro de lo que hemos analizado anteriormente, es esto, ¿verdad? Solo que un poco más complejo en la parte de la ruta que se tiene, pero me pareció muy importante esta gráfica, ¿verdad? Porque nos ayuda, ¿verdad? De ese análisis que podemos hacer desde la ruta de la observación, la parte visual, la parte del léxico, la ruta fonológica, ¿verdad? De la palabra y el proceso sintáctico, ¿verdad? Y también todo esto pues se conjuga en el plano semántico, que es el significado de la palabra. También acá hay algo muy importante que se recordarán de un texto que vimos anteriormente y hablaba sobre el proceso de comprensión lectora, la decodificación y el proceso cognitivo y la construcción de significados. Cuando vemos esto, digamos, hay una decodificación de las palabras de esto. Miren, casa y luego casa es mi, esta. Aquí aparece, no tiene concordancia, no tiene sintaxis, pero cuando nosotros tenemos esa información y en el orden, digamos, de la palabra, en el orden que tienen los idiomas, yo puedo decir acá, ¿cómo sería esta oración acá que aparece aquí arriba? Casa es mi, esta. Aquí ya aparece, esta es mi casa, ¿verdad? Ya es un significado. Entonces, cuando vemos esta parte, es lo que nos dice acá, ¿verdad? El proceso de decodificación. Cuando nosotros estamos analizando de esa manera, pues es bien complicado porque no entendemos. Y ahí es donde la importancia de la L1 y la L2, ¿verdad? A veces yo tengo la palabra, pero no tengo ese complemento si es un adjetivo, es un adverbio, pues en ese momento no estoy hablando de un adjetivo o de un adverbio, sino estoy hablando de la palabra que viene para tener algún significado. En nuestro proceso de formación, pues en el análisis que nosotros hacíamos en lingüística, en fonología, en morfología, pues nos ponían ahí algunas palabras. Analizamos un idioma como de Papua Nueva Guinea, por ejemplo, cómo ellos tienen dentro de la misma palabra la palabra más larga, más o menos como de 40 letras, 40 grafías, y es una palabra nada más. Y ahí va el artículo, ahí va el marcador de persona, el marcador de tiempo, ¿verdad? Todo va ahí en esa palabra. Y uno tenía que partir la palabra para entender cuál es el significado. Y eso nos da cuando hay un paradigma, llamamos paradigma un listado de palabras, ¿verdad? Que uno va contrastando para interpretar. Entonces también esta parte, ¿verdad? Entonces eso significa el proceso cognitivo, ¿verdad? La parte de construcción de significados viene después para entender, sí, esto quiso decir, ¿verdad? Y cuando el niño está aprendiendo a leer, resulta que cuando entendió, el niño hasta se emociona, ¿verdad? Decir, miren, sí, ya puedo entender lo que estoy leyendo. Y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Que esto es más de cajón, ¿verdad? Las partes de un lector, que ustedes ya saben, ¿verdad? Los sentidos que hemos dicho. Y aquí hay algunas ideas que les quiero compartir, ¿verdad? En la parte visual del texto, ¿verdad? Y la evidencia que puede tener alguna persona el poder escribir de manera adecuada.
aquí hay un libro de comprensión lectora. Este libro es muy bonito. En cierta manera, si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro, pues ahí está la página. Y de verdad es un libro muy importante que nos ayuda a entender, ¿verdad? Toda la parte del aprendizaje, la codificación, la decodificación, cómo tener más fluidez en la lectura, cómo desarrollar un vocabulario y cómo también desarrollar de manera adecuada un lenguaje oral. Entonces también esa parte, ¿verdad? Relación entre fluidez lectora y comprensión, reconocimiento de palabras, la decodificación, la fluidez lectora. También hay algo muy importante acá, dice la prosodia, es decir, todo lo que nosotros tenemos también en la parte del signo, por ejemplo, que estamos utilizando, o la comprensión. A veces cuando uno escucha a las personas utilizan mucho algunas muletillas, ¿verdad? Cada uno tiene una muletilla, yo tengo la mía, usted tiene también, pero a veces se nota mucho en la persona que va repitiendo siempre y hay, digamos, en su momento, una persona que no tiene un vocabulario adecuado utiliza mucho el loqueísmo, que muy comúnmente a veces en los privados que uno está, a veces se ha corregido esta parte, ¿verdad? Entonces a veces el estudiante cuando llega y dice, mire, yo les voy a hablar de lo que es el tema del uso del cero en la cultura maya, de lo que es parte de la cultura, es decir, utilizar mucho el loqueísmo, de lo que es, el lo que es y lo que es, y utiliza mucho este término. Entonces, en la medida de ir dejando eso, la lectura nos va haciendo a hablar de una manera adecuada. Entonces, aquí también les tengo aquí algunas ideas, ¿verdad?, de comprensión lectora. Aquí hay algo muy importante. Si ustedes ven la activación de conocimientos previos, tal y como ha dicho acá Adelaida y lo que también ha dicho Olga, por eso me gusta que ustedes hablen porque de ahí sacamos algunas ideas. De decir, miren, los conocimientos previos es fundamental, ¿verdad? También anticipar en algo. ¿Qué crees que va a pasar, verdad? Esa predicción, ¿verdad? De lo que nosotros vemos y también de observar. Muchas veces cuando nosotros decimos, miren, ¿y sobre qué voy a leer? Entonces, en todo lo que estamos, ¿verdad? En el ambiente donde estemos, o sea, ni si hay un bosque allí donde usted está trabajando, escribamos sobre el bosque. Cuando aquí es donde realmente hay alguna idea importante, cuando ustedes ya estén en el proceso de tesis. Cuesta mucho escoger el tema. A mí me costó mucho escoger el tema, pero luego decía, pero cuando yo empecé, digamos, a ver, este es mi tesis, decían ahí, este va a ser mi tesis. Pero luego, cuando empecé a escribir, yo quería abarcar un montón de cosas en la tesis. Pero luego mi asesor, mi profesor, que en paz descanse, me dice, mire, ahorita usted ve el bosque que está allá. Sí, le digo yo, sí, y veo el bosque. Muy bien. A ver, ¿qué ve ahí en el bosque? Pues al fondo hay un volcán. Muy bien, hay un volcán. ¿Y usted logra ver qué hay más allá? Me dice, sí, hay algunas nubes. ¿Y esas nubes qué forma tienen? Y le empecé a escribir, muy bien, ese está más lejos, el volcán está más cerca. Y ahí, adelante del volcán, ¿qué logra ver? Me dice, pues allá aparece unos árboles, un bosque grande. Digo, bueno, pero me fue acercando un poquito más, hasta decir, mire, hasta allá usted no logra ver qué hay allá, pero lo que está enfrente de nosotros, allá hay alguien, me dice. Un señor que está trabajando, sí, el señor que está trabajando. Ese es el más cercano. Pero el señor también el Señor lo estamos viendo, pero realmente, ¿qué quiere escribir de Él? ¿Verdad? Si yo quiero conocer a Él, ¿qué voy a plantear con Él? Entonces ya me dio algunas luces, ¿verdad? De esa parte. Decir, cuando uno logra entender el concepto de la persona, pues uno dice, sí, de verdad tienes razón. Entonces, en lo más concreto posible, ¿verdad? Uno va aterrizando y luego se queda uno con una idea importante, ¿verdad? Una idea fundamental. Entonces, cuando empecé a hacer mi planteamiento,
ya me di cuenta de que hay muchas cosas que se podía escribir, pero luego fui aterrizando poco a poco para llegar al tema que yo quería plantear dentro del proceso de tesis. Entonces, esta parte de la observación es fundamental. También el monitoreo significa que yo al momento de visitar, al momento de calificar, yo me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo y se está aplicando o no. ¿Cómo me doy cuenta que usted está aplicando esta parte? En los trabajos que usted presenta, ¿verdad? En las propuestas que usted hace, en la forma de hablar de la persona, pues se va dando cuenta de los procesos que se tiene. Ahorita, cabalmente, la licenciada Sonia publicó unas fotos acá en el grupo que tenemos de docentes, y aquí hay una foto muy importante. Aquí aparecen varios compañeros, aquí veo aquí a varios de ustedes, no sé quién presentó esto de Egelonic, no sé si es Elena o no sé quién es la parte que aparece acá, pero hay una gráfica, tal vez logran ver hasta ahí. Ahí hay una gráfica que aparece de Egelonic, Secar, dicen acá, pero realmente aquí aparece. Y decimos nosotros, bueno, qué bonito la parte que está acá. Es decir, cuando uno mira acá, sí, en cierta manera están aplicando parte de. Y nosotros tenemos que evidenciar, decir, el monitoreo. Como yo soy parte de la coordinación de la cátedra, yo me tengo que asegurar, digamos, que de ustedes, primeramente, de que participen en los cursos. Y lo otro es que como parte de esto, yo elaboro un informe para mandar a la universidad, es decir, que ese día se conectaron, qué aprendizajes lograron, y al final, pues es mi función dentro de la cátedra, ¿verdad? De ver esa parte. Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp acá de los docentes donde compartimos nuestras experiencias y las fotografías para decir así, o alguna situación de algún estudiante, nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Entonces, ese monitoreo es fundamental. Y en algunos casos, pues hay una inferencia también en la paráfrasis en relación a algún texto que estamos analizando y también la parte de la parte analítica también. Aquí hay un video, de pronto usted lo puede ver porque es 1 hora 24 minutos. Es un video muy bonito también de la comprensión lectora. Y aquí nos da muchas ideas, hay teoría y hay un montón de cosas que les puede servir, ¿verdad? Lo tengo acá como parte del trabajo. Por favor, yo siempre subo las presentaciones, aproveche las presentaciones, son de ustedes, son de nosotros, ¿verdad? En cierta manera, espero que les ayude, ¿verdad? En su proceso de formación. Bueno, a ver, opiniones. ¿Qué piensa de lo que hemos visto hasta este momento? A ver, Damaris, ¿qué nos dice Damaris? A ver si está Damaris por ahí. ¿Qué piensa de lo que hemos visto hasta este Buen momento? día, licenciado. La verdad es que sí es muy importante la forma en que nosotros aprendemos a leer. Como usted mencionaba en las clases anteriores y mencionaba en la mañana también, de que no solamente se trata de leer por leer, sino que nosotros tenemos que tratar la manera de comprender lo que estamos leyendo. Incluso podemos leer la página de un libro una y otra vez, pero si no comprendemos el texto, de nada nos sirve estar leyendo y leyendo, ¿verdad? La verdad es que sí es muy importante que uno conozca su forma de leer y la forma en que uno interpreta la lectura, porque casualmente doy el ejemplo con mi hermano y conmigo, somos dos personas muy diferentes en lo que es la lectura y en la comprensión de nuestros textos. Yo me doy cuenta que con mi hermano, él utiliza una técnica, la verdad no sé cómo se llama, pero él me dijo que se la habían enseñado en la universidad donde él estudia, y él lo que hace es leer, agarrar el libro, comenzar a leer, con la mano izquierda sostiene el libro y con la derecha toma un lapicero, tiene una hoja sobre la mesa y comienza a hacer como que garabatos o círculos o rayas o no sé cómo hace, pero comienza a rayar la hoja. Y él es una de las personas de que con leer una página
él termina de leer esa página o termina de leer el capítulo y él comienza en una hoja aparte a escribir sus puntos importantes. Y es impresionante para mí porque él, con una repasada que le dé, él saca bastante contenido. Él dice, esto es importante, esto se desprende de esto, esto de aquello, y es impresionante. Al contrario conmigo, yo siempre he tenido ese problema, no lo sé por qué, siempre he tenido ese problema que me ha costado un poco la retención al momento de la lectura. Entonces, lo que yo hago es leer el capítulo como mucho 2 veces para yo poder comprender mejor. Y a veces, como usted indicaba, ¿verdad? El hecho de leer bien una coma o interpretar bien los espacios, los puntos, eso ayuda bastante a que uno pueda tener una mejor retención. No solo nosotros como ya personas adultas, sino también es importante que los niños aprendan eso, porque realmente es impresionante de que la mayoría de ocasiones los jóvenes de básicos o incluso los estudiantes de quinto, sexto primaria tengan dificultad en su lectura, porque ellos pueden leer un texto, pero si usted les pregunta, no entendieron, no comprendieron, y como decían las compañeras, es importante de acoplar el texto acorde a la edad que uno tiene, ¿verdad? O a la edad que uno maneja en el caso de los que trabajamos, ¿verdad? Porque como decían las compañeras, los estudiantes de primero, segundo, tercero, primaria, no podemos colocarles grandes hojas porque no van a comprender el texto, ¿verdad? Más sin embargo, trabajar de esa manera con los estudiantes de básico es muy importante también para que aprendan en el caso de la lectura. A mí me ha pasado con estudiantes de primero primaria. Yo he tomado mucho como base los libros de USAID para lo que es la lectura de los niños. Y yo a veces llevo por lo menos 2 veces al mes un libro y comienzo a leerles la lectura, ¿verdad? En cachiquel. Y es impresionante cómo ellos con solo ver la imagen comienzan como que a tener la noción de más o menos de qué trata el libro, aún sabiendo que ellos se les complica bastante el momento de entender el idioma, ¿verdad? Entonces es importante poder comprender lo que nosotros estamos leyendo y aún más importante, pues aprender y obtener las técnicas adecuadas, no solamente para nuestros estudiantes, sino que también las técnicas adecuadas para nosotros, para que nosotros también podamos tener un poco más de retención y poder tener más cuidado con las lecturas, ¿verdad? Solamente, licenciado, gracias. Muchas gracias, Damaris. Qué interesante la experiencia, ¿verdad? Y sobre todo hay algunas formas, ¿verdad? Cada uno tiene una forma particular de leer, de interpretar y también algunas estrategias que podemos implementar. Muy bien. Y algo muy importante de lo que hemos visto, ¿verdad? Hay algunas estrategias, hemos analizado estrategias, todo el tema de la teoría. Aquí hay algunas cosas que de pronto les puede servir, ¿verdad? ¿Y qué estrategias para la comprensión lectora? ¿Verdad? Aquí hay varias que ustedes pueden tener en su momento para aplicar, para seleccionar, para muchas cosas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, consejos para escribir antes de escribir, ¿verdad? Después de escribir y luego al final para hacer una retroalimentación. Entonces aquí también estas páginas les puede ayudar a usted para que pueda proponer y cambiar, digamos, el paradigma de hacer las guías. Muchas veces cuando uno revisa las guías, sobre todo en tiempo de pandemia, de verdad habían unas guías que nada que ver con lo que el niño debería de hacer, ¿verdad? No tenían alguna orientación los docentes, ¿verdad? Sacaban las guías y en el establecimiento donde estudiaban mis hijos, digo, qué pena, ¿verdad? Tener esta guía. Y en su momento yo orienté a un grupo de maestros a decirle, miren, donde estudiaba mi hija, le decía, miren, si quieren les puedo ayudar, y les corregía la guía, ¿verdad? Les mandaba y le decía, miren, muy bonita, muy buena el tema, pero les sugiero, por ejemplo, elaborar su guía de esa manera, ¿verdad? Yo le hacía las correcciones, utilizaba lo mismo que mandaba la maestra y solo con una estrategia diferente. Y ya al final yo pensaba que se iba a enojar la maestra, pero después me llamó, me dice, mire, de verdad yo le agradezco muchísimo sus observaciones, ahí como
Ustedes han dicho, digamos, la crítica, ¿verdad? Le agradezco muchísimo, muchísimo. Y no sé cómo le hace usted, me dice, no sé cómo le hace usted, pero sé que usted sabe, me dice, sí, le digo yo. Si quiere, se viene un día, ahorita estoy en la casa y ahí, pero no hay ningún problema de llegar, no. Ahí con pandemia o sin pandemia, venga, solo protejámonos con nuestra mascarilla. Yo le enseñé cómo elaborar las guías al final porque era el docente de mi hija. Yo quería que realmente aprendiera, ¿verdad? No solamente ella, sino que todos. Entonces, aprendió, aprendió de cómo elaborar las guías un poco más medias y tuve otra experiencia con otra maestra que no entendió. En vez de aceptar la crítica, pues lo que hizo es defenderse, ¿verdad? Defenderse y al final pues también tuve que intervenir, ¿verdad? Yo le decía a la compañera, porque era un sobrino que tenía ahí, ¿verdad? Yo le hice varias sugerencias en lo mismo que le hice a lo de mi hija y le hice a la persona, ¿verdad? Que era la maestra de mi sobrinito y él decía, mira, mijo, ¿y por qué no te gusta hacer las tareas? Me dice, es que la lectura que nos da la maestra es como una culebra grande, grande, grande. Y yo me aburro, dice. Mira, solo un ratito se pone como 10, 15 minutos y deja todo ahí, ¿verdad? Al final, algo muy importante, que en cierta manera la crítica constructiva es fundamental. Y al final yo le decía, mire, yo le puedo ayudar y ella no, en vez de aceptar la crítica, le mandó la queja a la directora para que interviniera la directora, ¿verdad? Que los padres de familia no tenían que opinar porque la maestra tiene libertad de cátedra y todo lo demás, ¿verdad? Y llamaron a mi hermana, ¿verdad? De por qué se estaba metiendo ella y sobre todo yo, ¿verdad? Por qué me estaba metiendo en cosas que no tenía que meterme. Y yo con fundamento, ¿verdad? Le hacía las cosas para poder orientarla. Y luego citaron a mi hermana y luego le dije, te voy a acompañar ese día porque de cierta manera yo estoy acá. Y ese día llegué al centro educativo y no se imaginan ustedes como parte de... Y al final yo es que escuché toda la crítica de la directora y lo que decía. Bueno, entonces yo le hice ver a la directora, ¿verdad? Porque era como que aquí no, nosotros sabemos y ustedes no, ¿verdad? Ustedes tienen que obedecer. Y al final le digo, bueno, creo que en esta parte queda como un criterio de observación para que ustedes corrijan, le digo yo. Y ahorita le estoy hablando como familia, le dije, como también parte de la responsabilidad de mi sobrinito y la mamá viene acá. Pero en esta oportunidad yo le voy a hablar de manera institucional. Le voy a hablar de manera institucional. Mire, le presenté mi gafete, le digo yo a la directora, mire, ahorita no le voy a hablar como José Alfredo López, le voy a hablar como Ministerio de Educación. Le presenté mi gafete, le dije, mire, soy tal fulano y además de eso, lo que yo le estoy mandando, en primer lugar, es una sugerencia. Y yo no quise intervenir acá, yo bien puedo citar al CTA aquí y al encargado para que vengan, porque este es un centro educativo privado también, pero realmente no le voy a hablar con ese tono, sino que usted tenga esa parte, le dije. Cuando vio esa parte, la directora no hallaba dónde meter la cara. Decir, mire, en mi función, nosotros como Ministerio de Educación, como tengo el monitoreo nacional, le dije, en esta parte yo le puedo levantar acá un conocimiento del maltrato que están haciendo los niños y se supone que ustedes tienen capacidad para eso. Pero cuando se dio cuenta de eso, no se imaginan ustedes de qué cara cambió la pobre directora. Y luego dijo, les agradezco que un montón, licenciado, que esto y lo otro. No, le digo yo, imagínese a un padre de familia que no tiene, digamos, ese conocimiento para defender tantos niños que los ha afectado. Le digo yo, y yo le ofrecí mi apoyo a la maestra,
le ofrecí mi apoyo. Y mire, yo aquí puedo elevar esto, le dije, pero realmente yo vengo en apoyarles a ustedes. Y al final la directora, muy agradecida, le dijo, mire, licenciado, venga a darnos un taller, los maestros, sí es cierto que tanta cosa. Total que al final paramos en buena forma con la directora. Ella cuando la encuentro, pues me saluda, me da las gracias, ¿verdad? De muchas cosas. Entonces, es parte fundamental de lo que estamos haciendo. Y aquí hay algunas estrategias, de pronto también, aquí hay varias que usted puede tomar en las estrategias de entrada, desarrollo, de cierre de su texto. Aquí también hay otras actividades innovadoras que se pueden realizar, ¿verdad? La lectura en la escuela en momentos antes, lo que decía acá la compañera Damaris, ¿cómo se llama? Hay libros de USAID, ¿verdad? Y también hay varias fuentes, pero muchas veces nosotros utilizamos libros donde ya viene ahí todo empaquetado y lo que yo estoy haciendo es, ¿cómo se llama? Eh, transmitir o repetir lo que dice ahí. Hay unos libros, no me recuerdo el título en este momento, pero esos libros ya vienen con todas las actividades, ya no me da a mí una forma de cómo planificar, sino que ya viene todo ahí, no me recuerdo cómo se llama esta empresa, pero al final pues también tuvo una demanda de parte del ministerio porque no, hay muchos centros educativos que utilizan, ¿verdad? Y se vuelve como una cuestión así de descontextualizar el aprendizaje en muchos lugares, ¿verdad? Por eso funciona en un lado, no así en otro lado, ¿verdad? Que tiene mucho tiene que ver la parte del desarrollo. Y acá, antes de leer, también aquí hay un cuadrito, de pronto usted puede tener ahí como guía, ¿verdad? En lo que está realizando, ¿verdad? Algún texto acá, ¿verdad? Sobre lo que estamos leyendo. Hay recursos también para una buena comprensión lectora, ¿verdad? Aquí el portafolio, los juegos, ¿verdad? Los medios auditivos. Y la evaluación final del curso va a ser a través de la presentación de unos juegos que se están planteando en las guías. Y les voy a mandar la guía también y la otra clase les voy a explicar de qué consiste la evaluación para que ustedes vayan tomando en cuenta. Va a ser una actividad muy importante que en su momento yo les expliqué al iniciar el curso. Y aquí hay varias formas, ¿verdad? Y de pronto usted puede aquí, solo en esta página, solo saqué esta, pero usted puede buscar aquí en la página, hay otras actividades, ¿verdad? Imagínense esta gráfica que aparece acá para armar un juego aquí con los niños, ¿verdad? Las tarjetas preguntonas, ¿verdad? Que hay varias tarjetas, hay algunos que le han insertado el de la pesca, ¿verdad? Y van pescando en un balde, en un barco, todos van pescando, ahí le ponen acero a la hoja y todo lo demás, ¿verdad? Entonces aquí aparece. Aquí hay algún fichero, ¿verdad? Algún fichero que usted puede utilizar, o la gramática, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Para enseñar ya pronombres, sustantivos del trabajo que estamos haciendo. O la ruleta. Me gustó mucho la ruleta que nos compartió Rafael en la universidad. Cómo la ruleta, ¿verdad? Va ampliando la palabra y son formas diferentes, ¿verdad? A veces vemos la ruleta con varias actividades, pero la ruleta también es una. O aquí también, en esta página de Tools for Education, también acá puede usted encontrar alguna forma. Aquí también, aquí hay páginas para poder entender. Y aquí hay otras páginas en internet que usted puede utilizar, ¿verdad? En su momento para ampliar la lectura, ampliar las tareas, orientarle en lo que tiene que hacer, ¿verdad? Como parte de la consulta. Y no se olviden de esto, ¿verdad? De la mediación del material, de la estrategia de entrada, desarrollo, de cierre que lleva en cada uno, ¿verdad? Y me alegra mucho porque muchos de ustedes ya estamos ya en sintonía con esta propuesta que están elaborando, ¿verdad? Y aquí hay otras ideas que ya hemos visto en su momento. Y esto es muy importante porque, bueno, tengo aquí del 2020, es parte de, pero es digamos, el trabajo que ustedes tienen que realizar, ¿verdad? Como parte de la guía, elaborar guías de sustantivos y ahí van nombres
y también el material que están elaborando de esto con su respectivo juego, y al final esos juegos son los que vamos a presentar en la evaluación. Yo les voy a mandar una guía para elaborar de cómo se utiliza el juego. Ese va a ser la evaluación final. Bueno, ahí está de lo que vamos a hacer. Este fue el tema de hoy, de retroalimentar un poco el proceso y ver cómo avanzamos en lo que tenemos que hacer. ¿Alguna opinión de lo que estamos viendo, de lo que vivimos hoy? ¿Alguna opinión? Licenciado, solo tengo una duda Adelante, Olga. sobre la creación del texto de sustantivos y todo eso. Es Ajá. similar al que hicimos con las letras, ¿verdad? Exactamente, es similar, tiene la misma estructura, es similar, sí, con la misma estructura van a elaborar esas guías, ¿sí? Matías. Mateo Chavet. Bueno, si no hay otra duda, pues yo les agradezco muchísimo, voy a subir esta presentación, siempre revísenla y les voy a ayudar en lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, un gusto entonces. Bueno, entonces, si no hay dudas, les agradezco muchísimo su tiempo. Ahí siempre estamos en comunicación. Cualquier cosa, cualquier duda, siempre me escriben para que yo pueda apoyarles. ¿Hoy? Mateo, Estefanía. Adiós, Choche. Sanchi, Tigonel, Mateo. Gracias. Choche. Adiós, hasta luego. Mateo.